¿Qué es la indulgencia plenaria? Indulgencia es una palabra latina, indulgere, 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 que significa perdonar. Entonces, indulgencia, perdón, plenaria, perdón pleno, completo, no queda fuera nada. Indulgencia plenaria, entonces, significa perdón. En el año jubilar del jubileo que estamos viviendo, con el fin de favorecer nuestra conversión a Dios. Eso hay que recordarlo siempre. Todo esto no es para fomentar la pereza de la gente y así, ir al paraíso. Es para la conversión de la gente. Es una forma, es como cuando la mamá le dice al niño, mira, si tú haces eso, vas a recibir un gran premio. Entonces, con el fin de favorecer nuestra conversión a Dios, la Iglesia, que es depositaria de todas las riquezas de misericordia de Dios, Dios ha dejado, Jesús ha dejado en la Iglesia todos sus dones a difundir, a repartir para la humanidad. La humanidad necesita siempre ver, sentir, tocar, oír. Así es la humanidad. A través de los sentidos concibe dentro un pensamiento. Entonces, esta cuestión de ver, de oír, de tocar, es fundamental también en la iglesia, para que los cristianos que hacen parte de la iglesia puedan percibir con los sentidos estos regalos de Dios. En este tiempo especial del año jubilar, también en otras ocasiones, la iglesia, como hace una mamá, cuando hay algo importante que los hijos sepan, encuentra la manera, la ocasión de hacerle notar cosas en ciertas situaciones, darle un regalo en ciertas circunstancias. Entonces ese regalo adquiere más importancia y con más facilidad uno lo desea. Igualmente hace la iglesia con estas cosas grandes de Dios, sobre todo la que llamamos misericordia, perdón de Dios. Todo pecado, este es un concepto importante. Hay 5 o 6 conceptos importantes que lo haremos notar. Hasta ahora hemos dicho el concepto importante de la indulgencia plenaria y ya hemos entendido. Perdón pleno, eso significa indulgencia plenaria. Ahora vamos a ver con más claridad por qué se llama así, qué se llama pleno. Vamos a otro concepto. Todo pecado produce dos cosas: pecado mortal o pecado venial.
Todo pecado produce dos cosas. ¿Cuáles son estas cosas? La culpa y la pena. Estas son las dos cosas que todo pecado produce. La culpa y la pena. Ahora, entender bien qué significa la culpa. La culpa es la decisión del ser humano de no hacerle caso a Dios y por lo tanto de ofender a Dios, de desobedecer a Dios, que nosotros llamamos pecado. Esa es la culpa. La voluntad del ser humano de no hacerle caso a Dios. Y claro, es como cuando el niño siempre desobedece a la mamá o al papá, produce una ofensa. La mamá dice, el niño no me quiere hacer caso. Se ve que no me tiene confianza. No cree que lo que le estoy diciendo es cosa buena. Entonces, toda desobediencia se llama culpa. Culpa es una palabra que está en nuestro vocabulario. Culpa es ese acto de la voluntad humana de decirle no a Dios. Y nosotros lo llamamos pecado. Esa es la culpa. El acto de voluntad ofensivo. El acto de voluntad ofensivo. Esa es la culpa. Y la pena. La pena es una consecuencia de la culpa. Viene después como consecuencia. Entonces la culpa es la causa, la base. La pena es una consecuencia. Y ahora vamos a ver qué es esta consecuencia. La consecuencia de la culpa. Una especie de infección psicológica y moral. Una especie de infección. Ya sabemos, cuando oímos la palabra infección, ya sabemos algo que se ha pegado y que hace daño. Que se pega a la persona con hacer el pecado y con la repetición del pecado. Esto no es difícil entender si nosotros pensamos, cuando nosotros decimos, no voy a saludar a esa persona, la encuentro, no la voy a saludar. Uno entiende que dentro de sí mismo está concibiendo algo contra. Esa es la culpa. Mi voluntad ha producido la decisión de ir contra esa persona. Ahora hay una consecuencia de esto concebir, de ir contra esta persona. Que a raíz de eso se produce dentro de ti una cierta tendencia a repetir eso. Y todas las veces que la encuentras, te viene la idea de no hacer, de no saludarla. Así funciona nuestro ser. Concebimos una voluntad de cierto tipo y a esa voluntad, ese acto de voluntad de cierto tipo, produce una consecuencia. Si el acto de voluntad fue
malo, entonces una culpa. Y la infección, la consecuencia que produce, es mala. Facilidad de repetir esa negatividad. Nosotros vamos adquiriendo el hábito, la facilidad de repetir esa culpa. El, el hombre, ¿Me puede hacer una pregunta? sí. No sé si entendí bien, pero trata de la consecuencia o el, ¿cómo se le pregunta? De la culpa es una infección. Sí, es como una infección, es una comparación. O es como ir adquiriendo fácilmente la repetición de esa culpa. Esto es diferente de la culpa, es una consecuencia, aunque esté bien relacionada. ¿Cuál es entonces la pena? La pena es esa infección, esa tendencia a repetir la culpa. Y eso es un daño. Nuestro ser queda afectado. Y eso es todo el problema de la formación de los niños, de las niñas. Todo juega sobre eso. Si nosotros enseñamos a los niños, a las niñas, a hacer actos buenos, a pensar cosas buenas, nosotros ayudamos a ese niño, a esa niña, a adquirir la tendencia a repetir ese acto bueno. Y estamos formando niños, niñas y mañana muchachos, muchachas que te respeta, que te saluda, que te sonríe, que siente el gusto de él. Si no la ayudamos a los niños, a la niña, a hacer actos buenos y dejamos que el instinto de ese niño, de esa niña, actúe ofendiendo a la gente del vecindario o de la casa, si nosotros no ayudamos a quitar esta infección, esta facilidad de repetir eso, el hábito, mañana tendremos niños, niñas, muchachos, muchachas y hombre, mujer que pasan en la sociedad haciendo los problemas que nosotros estamos razonando continuamente. Ahora mismo estábamos hablando de eso. Es decir, estamos hablando de gente que ahora llamamos corrupción. Es, la corrupción es una pena, o sea, una consecuencia de repetir actos culpables, actos malos, actos ofensivos. Y eso ha quedado y ha contaminado una sociedad que a su vez contamina a toda la sociedad. Imagínense qué cosa fuerte. Eso de la culpa y de la pena. Tener bien claro estos dos conceptos, ¿verdad? Una especie de infección, hemos dicho, con la repetición de actos. Mientras que las cosas, las virtudes son actos buenos y uno ha adquirido el hábito de repetir esos actos buenos. Entonces decimos, tiene la virtud de respeto, tiene la virtud de la generosidad, tiene, etcétera, etcétera. Claro. En lo negativo lo llamamos pena, en lo positivo lo llamamos virtud.
Entonces, hay que luchar contra la pena para que no ocurra lo que acabamos de decir. Hay que quitar también la pena, no solo la culpa. Ah, me arrepiento y con eso borro la culpa. Quise ofenderte, ahora yo te digo que no te quiero ofender más. ¿Me perdonas? Está bien. Yo te pedí perdón y la persona me quita la culpa, como si no hubiese hecho nada. Entonces, hay una manera de quitar la culpa. La única manera de quitar la culpa moral, la culpa espiritual, digamos, moral, es la confesión, cuando se trata de culpas graves. La única posibilidad de quitar las culpas graves es la confesión, el sacramento de la confesión. Entonces no hay que confundir. Ah, entonces la indulgencia significa que yo es como si me confesara. No, eso es otra cosa. La confesión es para quitar la culpa. La indulgencia es para quitar la pena. Eso se entiende bien. La confesión es para quitar la culpa. La única forma. El sacramento de la reconciliación o del perdón o la confesión, donde se pide perdón y el Señor perdona la culpa. Sin embargo, queda la pena, porque aquello que yo hice de daño se ha imprimido, que se ha grabado de alguna manera, ha imprimido como una huella en mi ser, en mi estructura mental, en mi estructura emotiva, emocional. Se ha imprimido una forma de actuar. ¿Y cómo se quita eso? Se quita con actos de amor. Se quita produciendo amor. Pero en este año jubilar, la Iglesia nos dice, se quita también con la indulgencia plenaria. No solo produciendo amor, sino la indulgencia plenaria, que al final es hacer varios actos de amor. Lo veremos. Es el amor que quita lo dañino. Y esta pena que se quita con el amor, hay que quitarla o aquí en la tierra o en el purgatorio. Otro concepto. Esta pena, para quitarla, hay que hacerlo. Hay que producir amor. O aquí en la tierra o en el purgatorio. Esa forma de purificar que nosotros no tenemos una experiencia directa, pero sabemos, entendemos que un ser humano no puede estar junto a Dios, que es perfecto, que es amor, con un corazón con infección de egoísmo, porque eso es lo que no es amor. No puede estar junto a Dios. Entonces, tiene que purificar con producción de amor.
Sí, Fray, usted menciona que la culpa puede quitarse o diluirse aquí en la tierra o en el purgatorio, ¿verdad? Sí. Ahora, yo pienso que aquí en la tierra no es solamente que ya borré mi culpa, pienso que debe haber el propósito de enmienda y mantenerlo constantemente. Es una renovación constante que debe hacer. Eso es la culpa. No estamos hablando de la pena. Habíamos entrado ya en la cuestión de la pena, que es para quitar el purgatorio, para purificarse de la pena, porque para purificarse de la culpa está la confesión. La confesión o un arrepentimiento muy sincero, que se llama contrición, muy sincero, que admite, mientras que estás en la tierra, también el propósito de ir a la confesión. De manera que es bueno saber que la culpa se quita con la confesión. Lo que se quita con el purgatorio es la pena, no la culpa, sino es la pena. La indulgencia plenaria es una forma eficaz. Sí. Termino esta expresión. La indulgencia plenaria es una forma eficaz para la completa limpieza de la pena de los pecados. Remachamos este concepto. Ahora oigamos la pregunta. Sí. Es en relación a lo que mencionaba antes acerca de el propósito de enmienda. Puede ser de que venga ahora, o mejor dicho, nos viene una indulgencia, pero tal vez para darle soporte a lo que yo decía anteriormente, me vino la indulgencia, pero yo debo de mantener ese propósito de enmienda para no estar esperando cada vez una indulgencia. Sí, como que, pero no confundamos siempre la confesión con lo otro. Si no, nos confundimos o nos confundimos. Ahora estábamos hablando de la pena. Esto se refiere a la culpa. El propósito de enmienda es en la confesión, que requiere el arrepentimiento y el propósito de enmienda. Eso se refiere a la culpa, a los pecados que hay que ser perdonados, que tiene que ser perdonado. Eso se hace en el sacramento de la confesión. Eso, hablar de cómo se perdona la culpa, hemos dicho, la confesión. Y eso lo dejamos tranquilo y claro. ¿Sí? El resto sabemos lo que se necesita para hacer una buena confesión. Eso lo dejamos así, porque no tiene necesidad de grandes explicaciones. Como la indulgencia plenaria se refiere a la pena, es ahí donde se necesita detenerse para explicar y entender un poco más. Por eso estamos hablando de la pena, ¿verdad? La indulgencia plenaria es una forma completa y eficaz para limpiar la pena de los pecados, mortales y veniales, porque uno puede hacer la culpa, puede ofender con una cosa grave o puede ofender una cosa no grave, pero siempre culpa. Que recordemos, la culpa es el acto de voluntad de hacer algo destructivo, algo dañino, algo ofensivo, ¿verdad? Que puede ser grave o venial.
Mientras que la pena, digo, sí, la pena es la consecuencia del pecado, sea mortal, sea venial. Y puede ser destruida solo a través de la producción de amor y en esta forma especial de la indulgencia plenaria, que es una forma de producir amor que la Iglesia ha pensado en este tiempo especial del año jubilar. Entonces la pena se limpia con la producción de amor. Uno puede nunca recibir la indulgencia plenaria porque no tiene posibilidad de hacer, pero si produce amor, él está limpiando todo. La culpa a través del sacramento de la confesión y la pena a través de la producción de amor. Ahora, la indulgencia plenaria es una forma especial de producir este amor purificador. ¿Se entiende, verdad? Sigamos. La culpa de los pecados mortales se puede quitar solamente con el sacramento de la confesión. En cambio, la pena, sea de los pecados mortales, sea de los pecados veniales, se quita eficazmente con la producción de amor y con la indulgencia plenaria. La indulgencia plenaria nos atrae porque es algo más sensible, más lo podemos producir nosotros con recitar una oración, con ir a visitar una iglesia. Por eso nos llama la atención, como que nos hace sentir más seguros. Y en efecto, es una indulgencia plenaria. Produciendo amor, nosotros no sabemos exactamente cuánta es la capacidad de amor que se necesita para limpiar un cierto número o un cierto peso de pena. Pero con la indulgencia plenaria, sí, es cosa que vemos, que tocamos, que oímos, que hacemos. Entonces nos hace sentir más seguro, ¿verdad? Ahora, Sí, este es el caso de cuando San Francisco abogó por la aplicación de la indulgencia plenaria a quienes no tenían posibilidad en ese momento. muy Se tenían bien. que comprar. Muy bien esta referencia a San Francisco. El perdón de Asís, que el 2 de agosto es para recibir la indulgencia plenaria, precisamente. ¿Y qué sucedía? Que en ese tiempo podía recibir la indulgencia plenaria solo los que iban a Tierra Santa o a Santiago de Compostela o a Roma. Pero mucha gente, sobre todo los pobres, no podían eso porque no tenían para viajar. San Francisco siempre pensaba en eso. Y los pobres, y los pobres. De manera que cuando el Señor le pidió que era lo que quería como regalo por su bondad, etc., él inmediatamente, ¿qué quiero? Lo que tantas veces he pensado de querer para los pobres. Yo pido que cualquiera confesado, para quitar la culpa, confesado que entra en esta capilla pueda salir perdonado completamente, que quería decir la culpa y en la pena. Entonces, por eso se llama indulgencia plenaria de Asís o el perdón de Asís, ¿verdad? Yo he vivido 4 años cerca de esa capilla
Y después de la cena, todas las noches iba a recibir una indulgencia plenaria. Para mí o para los difuntos. Ya va al cielo. Por eso, la indulgencia plenaria hace evitar el purgatorio. En lugar del purgatorio, la indulgencia plenaria. Eso se entiende muy bien, muy bien. A nosotros nos decían, si después de haber entrado a esta capilla, haber hecho lo que tenías que hacer, sale de esta capilla, si te mueres, vas directamente al paraíso. Y eso es la indulgencia plenaria. Dicho de una forma un poquito, a veces parece un poco burda, pero para entender bien, de eso se trata. O sea, indulgencia plenaria, el perdón total de la culpa y de la pena. Eso se llama total. De la culpa y de la pena. El ser humano se vuelve completamente limpio, inocente, como recién bautizado. Esto vale sea para nosotros personalmente, sea para los difuntos, para los cuales hemos pedido la indulgencia plenaria. Recordemos cuando en el credo decimos, creo en la comunión de los santos. Esa es la comunión de los santos. Los santos en ese tiempo eran los cristianos, no eran los santos como nosotros decimos, ¿no? Por eso San Pablo a veces se refiere a los santos de Antioquía, a los santos quiere decir a los cristianos, que de por sí son santos porque se han adherido tanto a Jesús que son santos. O sea, han adquirido casi una capacidad de ser como el Señor. Después se ha ido diferenciando las palabras entre cristiano y santo. Y santo es el cristiano al máximo nivel, un cristiano que se destaca en el seguimiento de Jesús, ¿verdad? Pero cuando decimos creo en la comunión de los santos, queremos decir que entre nosotros que estamos en la tierra y los que están en el purgatorio y los que están en el paraíso, hay comunicación. Entonces los del purgatorio pueden pedir por nosotros. Nosotros podemos pedir por los del purgatorio. Los del paraíso pueden pedir por nosotros y por los del purgatorio. Esta es la comunión de los santos. Hay una pregunta. Sí. ¿Qué sucede si no puedes confesarte por norma? Si no se puede confesar uno, ahora voy a decir una norma general que vale para todos y siempre, que es muy, muy importante y que nosotros casi demasiado descuidamos. O sea, uno se pone en gracia de Dios inmediatamente que concibe un arrepentimiento sincero. Esté donde esté, haya pecado a como sea, pero concibe un arrepentimiento sincero y hace el propósito de que cuando pueda se va a confesar. Pero uno está de viaje, uno está en el Ártico, en el Antártico, en la Antártide,
¿Y a dónde va a confesarse? Y a veces hoy uno está en una ciudad grande, un latinoamericano que va a New York o que va a Chicago, ¿y dónde va a la misa? ¿Dónde va a confesarse? Pero se da cuenta que ha pecado gravemente. Bien, la cosa grande es la siguiente. Pide perdón con sinceridad por ese pecado con el propósito de ir a decirlo en la confesión en cuanto pueda, que puede ser dentro de un año, puede ser dentro de 2 años, según la situación en que estás. Bien, tú te pones inmediatamente en gracia de Dios. Esto es importantísimo, porque tanta gente se desespera, se aflige, porque siente que está en pecado mortal y está viajando. Y quién sabe a dónde, cuando llega, cómo llega, si encuentra algún sacerdote. Saber eso es dar la serenidad. ¿Se ha entendido bien eso? ¿Sí? Cuando hablan con la gente, hagan que entiendan. Entonces están ayudando mucho. ¿Qué decía Rubén? Podríamos hacer una similitud con la contrición. Esta situación de arrepentimiento total, pero con la promesa de ir más adelante. Cuando sea posible. Pero es una convicción. Se puede dar el caso de esto, por ejemplo, aquí mismo en Guatemala hay lugares muy apartados, aldeas, donde un sacerdote llega una vez al mes, una vez cada 6 meses. Un enfermo Que sí, no puede caminar o nadie lo lleva a la iglesia. Nadie encuentra el sacerdote. Inmediatamente se pone en gracia de Dios. Esto, si el enfermo siente esta contrición, sería casi como el equivalente, supongo yo, de una unción a los enfermos. Claro, claro. Sí. El arrepentimiento sincero es un acto de amor grande. Entonces vale siempre y para todos los sacramentos también. Esto vale sea para nosotros, sea para los difuntos. La indulgencia plenaria jubilar, o sea, de este año, la podemos obtener a lo largo de todo este año, una vez al día. Nosotros, para nosotros o para los difuntos que queramos, no para otros vivos, sino para otros difuntos. Los vivos tienen que dar pasos ellos. Estos son los conceptos que hemos tocado, ¿verdad? ¿Qué significa indulgencia plenaria? ¿Qué significa culpa? ¿Qué significa pena? ¿Cómo se remite la culpa? ¿Y cómo se quita la pena? Toda pena con la indulgencia plenaria, con la producción de amor y con la indulgencia plenaria de forma más sensible. Sí. Disculpe, no hay tanta pregunta, pero me resultan muchas dudas. O, por ejemplo, podríamos ofrecer la aplicación de esta indulgencia para otra persona, Sí. ¿verdad? Cuando hablamos difunta. de Otra persona difunta. Ahora, en el caso de los vivos, quienes no están dentro de nuestra denominación como cristianos. Pero yo he visto
o he tenido relación con algunos casos de personas que llevan una vida muy piadosa y de mucha, ¿cómo se llama? De mucho amor por Sí, el prójimo, que no precisamente son cristianos, sino que son de otra denominación. sí. Bueno, esta es teología general que esta noche dejamos, porque si no, no nos da tiempo para hablar de todo esto. Al final, si hay un tiempito, entonces hagamos otras. Porque ahora viene cómo recibir esta indulgencia plenaria, ¿verdad? Concepto importante. 5 cosas. Anoten bien. 5 cosas hay que hacer para obtener la indulgencia plenaria. 5 cosas. 3 son las comunes, las que vale para toda la forma de recibir la indulgencia plenaria. Y 2 específica para este año jubilar. Entonces, lo importante es que ustedes anoten, este año jubilar necesitamos 5 cosas. Confesión. 1. Confesión. 2. Con un arrepentimiento especial que se llama contrición. O sea, un arrepentimiento total de todo. Casi podemos decir, uno decide ser santo, decide ser un cristiano muy fuerte, muy bueno. Es un arrepentimiento sincero de todos los pecados, materiales, mortales y veniales. El arrepentimiento más sincero que se pueda. Señor, yo quiero arrepentirme de la forma más sincera posible. Tú sabes, esa es mi voluntad. Eso se llama arrepentimiento de contrición. Se necesita en este año jubilar. Entonces, confesión con un arrepentimiento que se llama contrición. Es un arrepentimiento especial. 3. Comunión sacramental. Posiblemente dentro de la misa. Pero pueden haber situaciones en que uno puede hacer la comunión, pero, por ejemplo, un enfermo que vino aquí, yo le di la comunión, pero luego no puede ir a la misa, por ejemplo. Entonces, comunión sacramental, no espiritual, sacramental, posiblemente dentro de la misa. 3. 4. Rezos. Rezos. ¿Cuáles son estos rezos? Entre paréntesis, puede poner rezo del credo. Creo en un solo Dios. Rezo del credo. Y oración por el Papa. Pater Ave Gloria. 5. 5 es la obra especial para la cual se da la indulgencia. Este año jubilar es la visita a una iglesia jubilar. Que para nosotros, la catedral, y luego tenemos Antigua, en fin.
visita a una iglesia jubilar. Entonces son 5, ¿verdad? Confesión con un arrepentimiento, contrición. Confesión con un arrepentimiento de contrición. La comunión sacramental, posiblemente dentro de la misa. Y rezos. Rezos son 4. El cuarto. Rezos, que son el credo y Padre Ave Gloria por el Papa, según su intención. Y el quinto es hacer la obra a la cual se pega la indulgencia. Por el año jubilar es la visita a una iglesia jubilar, donde se abrió la puerta. Es como pasar por la puerta que el Papa abrió al inicio de este año jubilar. Ahora, en realidad se pueden hacer todas estas cosas, todas juntas, menos la confesión que se puede hacer 8 o 10 días antes, 8 o 10 días después, porque a veces uno no hay posibilidad de confesarse. Llega 1000 personas y no hay quien confiese a 1000 personas. Entonces tendrá que ir a buscar uno la confesión, quién sabe dónde y quién sabe cuándo. Hay un tiempo. Al final hacemos la objeción. Entonces las 5 condiciones o las 5 obras están claras, ¿verdad? Ahora viene una cosa también especial, pero que se entiende bastante fácilmente. La obra, que es visitar la iglesia, ¿eh? Puede ser sustituida con otras obras. O sea, uno no puede ir a la catedral. Vive, qué decir, a 30 kilómetros no puede ir a la catedral. Entonces puede sustituirlo con otras obras. ¿Cuáles son? Ahora las vamos a decir. Entonces uno haga las otras 4 más esta que sustituye la obra propia del jubileo de ir a la iglesia, de visitar una iglesia jubilar. Ahora vamos a ver cuáles son estas obras sustitutivas. Para recordarse bien, se trata de esas obras que nutren nuestro conocimiento de la vida cristiana. Entonces, por ejemplo, si en la parroquia, y eso los párrocos pueden hacerlo bien, si en la parroquia se da un cursito o una hora de una charla sobre el Concilio Vaticano II o el Catecismo de la Iglesia Católica, y uno va y participa de estas obras que nutren nuestra mente cristiana, esta obra sustituye el ir a la iglesia jubilar. ¿Sí? ¿Se entiende? También
redescubrir el valor penitencial. Ahora pasamos a otra habitación. Lo penitencial, que se tiende a dejar un poco en nuestro tiempo, es la edad del bienestar y todo lo que es un poco penitencial, que hace un poco sufrir, por decirlo así, tendemos a dejar, retomarlo. Por ejemplo, el ayuno y la abstinencia del viernes. Uno retoma eso. Eso sustituye el ir a la iglesia, jubilar. Entonces, en eso va también, estamos en lo penitencial, o sea, renunciar a algo que duele. No lo necesario, pero algo no necesario que pero duele. En lo penitencial hace entender bien. Luego, en la red social, uno está acostumbrado a ver las 100 cosas que salen en las redes, curiosidades. Ya ha adquirido el hábito de hacerlo todos los días, todas las noches, todo. Bien. Y dejarlo le duele. Bien. Entonces, ahí tienes una posibilidad. Eso sustituye ir a la iglesia jubilar. Como ven, son todas obras que un poco piden amor. Naturalmente, cuando pensamos hacer las obras de misericordia, dar de comer al hambriento, de beber al sediento, visitar los enfermos, sepultar los muertos, entendemos mejor que se trata de una obra de amor. Bien, cualquier obra de misericordia sustituye ir a la iglesia jubilar. Abstenerse de consumos superfluos. Bueno, hay tantas cosas. Uno se quiere comprar un vestido o una chumpa especial para, bueno, para enseñarla bien. Es un consumo superfluo. Si tú te abstienes ofreciendo eso para adquirir el perdón, es un acto de amor. Vean que recordemos el significado de pena. Algo que se pega, negativo. Todas estas cosas tienden a desapegar estas cosas negativas. Dedicarse un poco a los ancianos, a los inmigrantes, a los jóvenes con dificultad. Son tantos. Un enfermo cerca de la casa o a una distancia que se puede hacer dentro de una residencia, es posible que haya un enfermo que hay que recorrer toda la residencia, pero es segura, se puede caminar, cualquiera puede recibir la indulgencia plenaria todos los días. Si la persona está alegre, que uno llega, le lee una página del Evangelio, le cuenta la noticia que ha pasado, le cuenta lo que se dice en el vecindario,
Hay un montón de cosas y la persona se alegra de cuando llegas tú y le hablas así. Tú puedes recibir la indulgencia plenaria añadiendo las otras 4 cosas todos los días, para ti o para un difunto. Obra de misericordia, corporales o espirituales. Estamos a punto de terminar, pero todavía no. Ahora, una palabra sobre el jubileo. ¿Qué es el jubileo? ¿Por qué se llama así? ¿Y por qué se manejan estas cosas? El jubileo es una institución bíblica. Está en la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, es de inspiración divina. Fíjense que tiene una raíz muy fuerte, muy profunda. Entonces, uno a moverse dentro de este jubileo se mueve en un ambiente de aire puro que lo ayuda a purificarse. Levítico, capítulo 25, versos 10 y siguientes. Dice así: el año 50, para nosotros cada 25, luego ha venido abreviándose el tiempo. Al inicio era 50. El año 50 será para ustedes un año santo. Un año de amnistía. Amnistía es perdonar los delitos que se han hecho en un cierto tiempo. Se habla mucho en las revoluciones. Bueno, cuando se perdonan ciertos delitos por situaciones y por causa comprensible. Aquí es una amnistía para todos los habitantes del país. O sea, hay un perdón especial para todos los habitantes del país, cada 50 años. Será para ustedes el jubileo, porque jubileo es júbilo. La gente amnistiada, la gente perdonada, la gente a la cual se le devuelve algo, se pone alegre, jubila. Por eso el año jubilar, por eso el jubileo. Será para usted el jubileo. Los que habían tenido que empeñar su propiedad en 50 años, uno tiene una enfermedad especial, tiene que gastar, tiene que endeudarse y tiene que vender, porque los hebreos habían recibido tanta tierra cuanta era necesaria para poder vivir. Y entonces era la única riqueza que tenían. Pero sucedía que alguien a lo largo de 50 años tenía que darla de alguna manera. Entonces, ¿qué sucedía a los 50 años? Que recobraba gratis. Por eso Jesús lo llama el año de gracia, porque se recuperaba gratis. Yo le presté una finca o un terreno que valía 100,000 y ahora esa persona tiene que devolvérmelo porque yo necesito para la familia.
por 20 años he sufrido tanto, pero por 50 demasiado. Cada 50 años la sociedad vuelve a ser igual, se borra toda desigualdad, que uno ha amasado 100 fincas y se ha vuelto desigual y prepotente, etcétera. No, cada 50 años se vuelve a ser igual. Imagínense qué bondad. Esto no se ha cumplido nunca, pero queda como un ideal. Y era lo que dijo Jesús en la primera homilía de la sinagoga de Nazaret. La primera homilía que hacía. Yo vine para anunciar la buena noticia a los pobres. Y esta era una buena noticia. Liberar a los oprimidos. Mucho abusaban de los pobres que habían tenido que dar sus bienes. Consolar a los afligidos, que son siempre los pobres. Y anunciar el año de gracia. No se cumple, pero yo vuelvo. Y eso será hasta el final. La iglesia tiene la doctrina social de la iglesia que continuamente toca estos valores. Y los ricos se quejan de la doctrina social de la iglesia, pero ahí está. Y esta será hasta el fin del mundo. Y dolerá a quien duela. Los bienes no son tuyos, son de Dios. Los bienes son para todos, no son solamente para ti. Los bienes tuyos son solo los que necesitan. Los otros no son tuyos. Repetir estas cosas a los ricos duele, les duele. Sí, pero eso es lo que está escrito aquí en la Biblia y lo que Jesús ha prometido en el primer discurso. Ha prometido que iba a decir continuamente. Y ahora lo hace a través de la iglesia. Será para ustedes un año santo, o sea, dedicado a Dios. Todo eso se hace por amor, para decirle sí a Dios, y le dice sí a Dios, amor a Dios, y para beneficiar a los pobres, que es un acto de amor. Como ven, estamos dentro de esto, en el que comerán lo que el campo producirá por sí solo. Incluso para hacer entender mejor la cosa, hasta los campos tenía que descansar cada 50 años. Se volvía a lo esencial, a la igualdad. Los seres humanos recordaban su dependencia de Dios. Se fomentaba el perdón y la compasión. ¿Se entiende por qué el año jubilar tiene una gran importancia?